sobre todo las ciudades latinoamericanas, tienen una condición que es su dinámica, ¿no? Nosotros en general estamos acostumbrados a estudiar en las ciudades europeas, digamos, de la disciplina, que son ciudades, la ciudad de piedra, ¿no? La ciudad que prácticamente o tiene muy pocos cambios, ¿no? O los cambios no se perciben porque son de una escala muy a largo plazo. En cambio, las ciudades latinoamericanas tienen, por distintos condicionamientos políticos y económicos y etcétera, tienen una condición mucho más dinámica que se ve, o sea, es perceptible, ¿no? Y eso tiene que ver con los desplazamientos que se producen, sobre todo de los sectores populares hacia los lugares que son menos codiciados por la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces hay un continuo desplazamiento de los sectores populares hacia las periferias o los lugares inundables, las vías del tren, las barrancas que son inestables, que es un movimiento perceptible, digamos, de expulsión de sectores, de grandes sectores de la población hacia, restringiéndoles el derecho a la ciudad, ¿no? Un movimiento como de rechazo, ¿no? Podríamos decir, sobre todo en los, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, y en las ciudades latinoamericanas, que hace que haya lugares que son captados por los grandes capitales, donde la ciudad se transforma en una plataforma, podríamos decir, de flujos de capital, y las personas que estaban asentadas en esos lugares son expulsadas cada vez más lejos del centro de la ciudad, del acceso a los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hay como una concentración de esos capitales, cada vez más volátiles, incluso porque también sucede que esos capitales volátiles en nuestras ciudades tienen mucha movilidad. Por eso son volátiles, porque no tienen, finalmente hoy en día esos capitales no tienen territorio, no tienen, bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero quiero No, decir está que es un poco el movimiento que hay. Y después hay un movimiento que se da al interior de los barrios populares, por ejemplo en las favelas y demás, que son de disputas territoriales internas o micro disputas territoriales que producen también movimientos hacia el interior de de los propios asentamientos, ¿no? Qué sé yo, ha pasado en la favela que un grupo va y copa un sector de un barrio y ese barrio y esa familia se tienen que ir a otro lugar. Entonces hay ese movimiento casi que se podría, si uno lo ve un poco ingenuamente, parece como autorregulado, ¿no? Como estos movimientos no lineales que van conformando las ciudades y hay rechazos y también concentraciones, ¿no? Podríamos decir que hay un tema, digamos, el urbanismo, el planeamiento urbano, en realidad, yo siempre digo, nunca existió. O sea, para mí nunca existió como tal, porque el urbanismo nace con una voluntad, digamos, de ser una herramienta de los estados para regular estas inequidades y finalmente termina siendo un instrumento de legitimación de un planeamiento que lo hacen estos grandes poderes, ¿no? O sea que es poco lo que ha hecho realmente el urbanismo para enfrentar o compensar, digamos, las tensiones que generan estos poderes. De todos modos, yo creo que que la arquitectura, si la pensamos, si pensamos un urbanismo que algunos le dicen urbanismo de acupuntura
o microurbanismo, que tiene que ver con pensar la ciudad al revés, ¿no? En vez de desde un plan, digamos, hegemónico, totalizador, pretendidamente cerrado o eh, general, ¿cómo decirlo?, estratégico, pensarlo al revés, de cómo las comunidades pueden desde abajo ir construyendo otra ciudad, ¿no? Desde, podríamos decir, de abajo para arriba, o desde la autoorganización hacia la estabilización de, como si fuera, sí, hacia la estabilización burocrática, ¿no? En vez de la estabilización burocrática, la estabilización de una forma desde la burocracia, pensarlo desde una ecología de múltiples fuerzas que van como penetrando en ese territorio y constituyendo una ciudad distinta, otras alternativas, ¿no? Como constelaciones, diría Benjamin. Entonces ahí es donde nosotros, como nuestro grupo, digamos, en particular, intentamos trabajar. O sea, intentamos como generar esa otra fuerza que se le contrapone a la otra e intenta meterse como entre los resquicios de ese proyecto hegemónico, digamos, de la ciudad. Una condición que la ciudad desde siempre, desde su origen, fue un territorio de disputa. O sea, el espacio es un territorio de disputa por los diferentes habitantes de ese espacio. Por ahí esto que se refería a Ana, de ciertos criterios que a lo largo de la historia del urbanismo, de la planificación, implicaban cierto control de ese espacio. Y cuando hay un control o una organización del espacio, hay una ideología, hay un posicionamiento y finalmente hay intereses. Y los intereses atraviesan desde lo colectivo a los individuos, al individuo. Entonces siempre va a haber tensión. O sea, es natural y es saludable que en una ciudad haya tensiones de manera permanente. Y el tema es cómo se regulan esas tensiones para no disolver la ciudad. Finalmente el peligro es ese. O sea, y uno de los grandes problemas que tienen las ciudades contemporáneas y latinoamericanas es ese archipiélago de enclaves que son, hablamos muchas veces de urbanismo sin ciudad. Ya no hay ciudad en el sentido político, comunitario, de identificación común, a pesar de las discrepancias o las diferencias, tener una especie de base, de vasos comunicantes, elementos que nos representen como una comunidad o una población. El peligro es lo otro, ¿no? Es una especie de archipiélago de atomizados, sectores atomizados, sin vínculo alguno. Hay que hacer una aclaración, o sea, justamente Ana estaba hablando de sus acciones y todo su trabajo de los talleres de arquitectura Rosario, matérico-periféricos, sobre justamente la periferia. Y a veces la periferia no se opone al centro, o sea, en la ciudad latinoamericana, y desde los 90, digamos, desde el dominio del pensamiento neoliberal de manera radical, la centralidad también es un lugar periférico en muchas ciudades latinoamericanas, en Córdoba en particular, en esa suerte de santo grial que la globalización y el consumo trascendió a la comunidad, que la mejor calidad de vida está en las afueras, en la periferia natural, digamos, en el paisaje, y en una especie de individualismo extremo, radical. Las centralidades se transformaron en periferia, ¿no? Y bueno, la pandemia terminó de dar el golpe de gracia a ciertas centralidades históricas, hablo particularmente en el caso de Córdoba, donde las peatonales, las galerías comerciales, que fueron como todo un signo de vitalidad de la ciudad cordobesa de los años 70, 60, hoy está en una absoluta decadencia, ¿no? Y la apuesta, la hipótesis contada muy brevemente es cómo generar estrategias que salgan de la lógica convencional del habitar que hoy está vigente y se vuelva a rehabilitar la centralidad.
El problema más grave que tiene la centralidad de Córdoba que es muy vital desde el punto de vista comercial y no tiene habitantes. Nadie vive en el barrio del centro. En esta hipótesis de trabajo y dada la decadencia que tiene todo el sistema de galerías, que realmente fue muy interesante, esta como multiplicación de las posibilidades de calles, pasaje, aumentando la superficie de relación o interacción entre comercial, básicamente era comercial, pero también tenía una condición de espacio público poroso en el área central. Bueno, ¿cómo le ponemos habitantes a eso? Entonces se entendió que había en las galerías una posibilidad de construir microcomunidades, incluso haciéndonos eco de un montón de casi llamémosle como de tribus urbanas o de formas más nómadas de habitar las ciudades, de vivir en las centralidades por tiempos mucho más acotados, por algún elemento que vincule a esa gente, incluso pensando desde el punto de vista etario. Hoy siempre va a ser la centralidad el lugar donde uno tiene más, un acceso más directo y más fácil a los servicios urbanos, esto que Ana refería como los derechos de la ciudad. Educación, salud, recreo, ocio, todo eso. Y hay grupos etarios, los adultos mayores, que hoy no tienen espacio en la ciudad. Y es parte de nuestro conflicto urbano. Entonces, ¿por qué no generar, nosotros llamamos como aldeas hiperurbanas, con la condición de pequeñas comunidades arriba de las galerías, que permita a esa gente tener acceso a los mejores servicios de la ciudad, incluso independizándose del vehículo y del transporte? Bueno, esa era como una ecuación donde se hicieron los ensayos que llevan 2 años ya, una hipótesis por ahora absolutamente académica, pero siempre es interesante donde ustedes le llaman el síntoma, o sea, donde aparece los elementos más críticos, donde aparece la crisis, existen alternativas a soluciones fuera de lo convencional, ¿no? Es donde más nos interesa. No lo que funciona bien, sino lo que está funcionando de alguna manera mal o está en plena decadencia. En un momento yo dije, bueno, voy a trabajar con niños. Y desde los 6 hasta los 11 años, porque hablando con una pedagoga me había dicho que hasta los 11 años los niños todavía tienen mezclados, tienen como solapados en los registros de la fantasía y la realidad. Eso es lo que me dice la pedagoga, que hasta los 11 años vos tenés esa posibilidad de trabajar con un registro que no se limita a lo que existe, ¿no? A la existencia de las cosas. O sea, que la imaginación forma parte de la vida cotidiana. Y que también los niños hasta ese momento tienen una sensibilidad para entender algo que hoy lo están diciendo los científicos y lo han dicho los fenomenólogos, digamos, que es la disolución de los bordes entre el cuerpo y el espacio. O sea, no hay objeto y sujeto, digamos, esa relación entre objeto y sujeto está diluida de algún modo. Hay una continuidad. Yo en ese momento no había leído nada de esto, después más adelante empecé a leer y demás, pero entonces me interesó trabajar con niños desde los 6 hasta los 11 años. Y armé un equipo con 2 amigas, una que es poeta y otra que es actriz, o sea, para poner el tema del lenguaje, podríamos decir, y del cuerpo, directamente el cuerpo, dentro del proyecto. Entonces, ahí al principio trastabillamos un poco porque cuando trabajamos con los niños, si bien trabajamos, la idea era hacer un proyecto colectivo, o sea, que sea un proyecto que surja de todo el grupo de niños, no solamente, no de uno, digamos. Trastabillamos porque nos poníamos, lo primero que hicimos fue poner una hoja de papel enorme y todos los chicos dibujaban en esa hoja de papel sin que nosotros le digamos nada. Eso lo que dio como resultado es que los chicos
los niños me preguntan, Señor, ¿está bien que el tronco del árbol es marrón? Y yo decía, no va por ahí. Tenemos que cambiar la metodología. Porque, claro, había como una tensión hacia el discurso, digamos, de lo que debe ser, digamos, ¿no? Como, entonces, eso ahí cambiamos y rediseñamos toda la metodología, que es lo que vos habrás leído, que trabajábamos más sobre el imaginario. Entonces le pedíamos a los niños que traigan de ese lugar, porque los lugares donde hicimos las plazas existían, que traiga un objeto. Ese objeto en realidad, bueno, nosotros decíamos, ese objeto contiene la información de la historia del lugar, como si resonara la historia del lugar, pero en realidad era para disparar la imaginación de los niños. Entonces los niños traían un objeto y contaban la historia de ese objeto, de dónde venía, hacia dónde iba. Y a partir de eso hacían unas poesías e imaginaban cómo se moverían en ese lugar. Y cuando imaginaban cómo se moverían en ese espacio, que es un espacio imaginario, o sea, una vez que ellos entraban en un espacio imaginario, les vendábamos los ojos y ellos tenían que dibujar los movimientos de los cuerpos con los ojos vendados. O sea, dibujar cómo se moverían. Entonces, mientras se movían, dibujaban la performance del espacio en unas hojas gigantes. Después hicimos otras variantes, por ejemplo, mientras había un grupo que se movía en el espacio y hacía como una obra de teatro, una performance, había otros que capturaban los movimientos de los cuerpos en unas hojas transparentes, con unos aerosoles. Y bueno, todo ese material después conformaba la información, o sea, esa era la información que nosotros necesitábamos, no era que me digan, porque finalmente, digamos, esas consultas con los vecinos, ¿en qué terminaban? Que el vecino te decía, necesito policías, ¿entendés? Sí, ahí se terminó el proyecto. Lo que nosotros recolectábamos de ese trabajo era la palabra poética que abría el espacio, o sea, un guión sobre el cual trabajar, las cualidades de ese espacio, colores, empezábamos a identificar patrones, digamos, de lo que los niños decían, colores, formas y los movimientos de cómo se iban a mover los cuerpos en ese espacio. Y todo ese trabajo después lo hicimos, había en todas estas jornadas que hicimos con los niños, un grupito de niños que supervisaban la coherencia entre lo que se había dicho y se había hecho en esa jornada con lo que nosotros después diseñamos. O sea, había un ida y vuelta y una supervisión de un grupo de niños que llamaban, le habíamos puesto niños proyectistas, habíamos hecho una resolución de la municipalidad, un escándalo. Yo quería que además ellos después supervisen todas las obras de la ciudad, me sacaron corriendo. Pero bueno, nada, ese era un poco el sentido del proyecto ese. No, aprendí un montón de los niños, de la imaginación de los niños, es una cosa increíble, digamos. Esa capacidad de entenderse en una continuidad con el espacio, ¿no? Y con la imaginación. La arquitectura y la ciudad se formula a partir del cuerpo y las relaciones de los cuerpos. Y casi te diría que es casi como un sentido filosófico que se extiende más allá de la arquitectura. La existencia tiene que ver con la relación del cuerpo y el espacio, y en esto que hablábamos de las distintas escalas que tiene esta relación del cuerpo y el espacio, aparece la referencia o la imagen del mundo. Dicho de otra forma, y lo ponemos en términos más conocidos, la casa es el primer dispositivo espacial donde uno va a tener la experiencia del mundo, donde uno se forma a partir de padres o las familias o las reuniones, la comunidad donde se generan los niños. Recién estábamos hablando de los niños, donde se eduquen esos niños. Bueno, es el primer punto, la casa como un dispositivo de construcción de subjetividades, a partir del cual uno va a empezar a entender el mundo. Y siempre son como filtros, o sea, la relación del espacio, hay una condición, le llamamos una condición áptica de los sentidos, atravesamos el espacio por los sentidos, y los sentidos nos va a construir la mirada de ese mundo íntimo, doméstico, familiar, en primer orden,
y después, si queremos, seguimos con la idea de analogía, la otra casa, la casa colectiva, que es la ciudad, ¿no? Entonces, todo ese transcurso, ese recorrido de la experiencia de lo íntimo a la experiencia de lo colectivo, está siempre signada o atravesada por el espacio. Y es una cuestión, bueno, recién hablábamos de cuestiones fenomenológicas, que son muy importantes para poder entender el sentido que uno le da o la interpretación que uno le da a todos esos fenómenos en el espacio, desde lo íntimo a lo colectivo, a lo público, a lo territorial. Hay una frase, yo la traje porque es como muy buena, de Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, que habla de la casa son lugares de parada para vida retenida y ofrecen un sitio a la irrupción del tiempo en el espacio. Y ese elemento de que la casa como el único elemento o es el único dispositivo que permite la irrupción del tiempo, la volatilidad del tiempo, la dinámica del tiempo en el espacio, es muy, muy potente, ¿no? O sea, es como uno detiene las cosas en ese lugar, ¿no? Y también es la memoria, el lugar de regeneración de memorias familiares, aprendizajes emocionales. Es como un dispositivo muy potente, esa condición espacial primera, para después entender el mundo por fuera de esos muros. Y uno podría hacer esa otra analogía de la ciudad como una construcción colectiva y una construcción de una imagen colectiva del mundo. Y eso es lo que va a dar rasgo de identidad a los distintos pueblos, ¿no? La construcción cultural de la imagen del mundo en esa otra casa, de otra escala, que es la ciudad. El cuerpo también es un archivo, ¿no? ¿Sí? El cuerpo es un archivo que va acumulando todas esas memorias, toda esa información, y que después la despliega, podríamos decir, en la medida en que va interactuando con otras entidades en la ciudad o en el mundo. Desde que se tiene, el mundo digo, desde que se tiene conciencia del mundo como cosa, ¿no? Desde 1492. Porque antes no estaba esa escala. Nosotros hablamos de las distintas escalas, pero antes la escala del mundo no existía, digamos, ¿no? Como antes de dar la vuelta a la Tierra. Una retroalimentación, o sea, es el espacio, podríamos decir, condicionando, para bien o para mal, el cuerpo, y también el cuerpo después proyectando sobre ese espacio. Incluso los arquitectos, digamos, cuando proyectan un espacio, esa proyección que hacen, si bien hay un saber disciplinar acumulado, pero también hay memoria acumulada anterior al saber disciplinar que aparece en ese movimiento del cuerpo que hace cuando dibuja, ¿no? Esa memoria del cuerpo que se vuelca sobre eso. Y después los habitantes también proyectan sobre el espacio. O sea, es como, quiero decir, no es unidireccional esa relación, ¿no? Y también los espacios nos condicionan a nosotros. O sea, la ciudad, digamos, no es lo mismo haberse criado en Brasilia, digo, que haberse criado en Rosario con el humedal enfrente, ¿no? Como que, y lo mismo los espacios de las casas, ¿no? Los olores, de las memorias, de lo que uno vivió desde chico, de cómo los espacios influencian sobre uno, pero también después uno influencia sobre los otros espacios también. Bueno, además hay una cuestión de lo pregnante que tiene el espacio y la memoria, que podría ser justamente la memoria a través del cuerpo, de ese espacio. El espacio, la experiencia espacial es memorable, y recién estábamos hablando de los niños. Me meto en un campo donde soy absolutamente amateur, que es el hecho de cuando uno sueña, o sea, uno siempre sueña en espacios, y esos sueños recurrentes siempre tienen como escenarios espaciales de todo tipo, o la memoria de la infancia está muy anclada a una experiencia espacial, de cuartos, de casas, de patios, de ciertos sectores de la ciudad, o sea, y eso es inconsciente y nos alimenta, creo que a lo largo de toda la vida.
esas experiencias espaciales. Creo que un poco como... La responsabilidad, que a veces lo digo en broma, pero totalmente en serio, la responsabilidad cuando uno proyecta el hecho de cómo va a condicionar a pocas, cientos o millones de personas con los espacios que uno promueve, desde lo doméstico, de viviendas, hasta sectores urbanos, por ejemplo. Está condicionando a experiencias espaciales que van a asignar de manera desconocida a muchas personas, ¿no? Y ahí es donde nosotros les entregamos los clientes a los psicoanalistas. Entonces, se nos acaban las armas los arquitectos. Simplemente comentario más, que a mí me pareció interesante la mirada de los geógrafos de la ciudad, esto que dice Milton Santos, que la ciudad es la acumulación desigual de los tiempos, ¿no? El mismo espacio tiene una concentración desigual de tiempo. Cuando uno piensa que en el espacio se manifiestan las temporalidades, digo, la catedral existe y se dice en 1400 y pico, o las distintas capas históricas, en el único lugar donde conviven permanentemente es en la ciudad. O sea, los hechos históricos no conviven, te los relatan. Uno conoce la historia por los relatos o la construcción de los historiadores, pero es una construcción intelectual y de interpretación de hechos, pero no suceden. La ciudad, los hechos están construidos, o sea, hay temporalidades que conviven con el presente, por esta cosa de acumulación desigual de tiempo, que es el espacio, y solo en el espacio existe esa posibilidad de la convivencia de temporalidad, ¿no? Palincesto. Un palincesto, exacto. Que posiblemente eso lo podríamos llevar a la escala del cuerpo, ¿no? Y también te genera otra lógica.